Radio Cumbre presenta Reencantando al Ciudadano Disidente. Un programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social 2024, perteneciente al Consejo Regional y al Ministerio de la Secretaría General de Gobierno. Hoy conversaremos con Giordano Del Pin, delegado presidencial de la provincia de Chacabuco. Hola, sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo del programa Reencantando a un Ciudadano Disidente, donde en esta ocasión tendremos la compañía del delegado presidencial de la provincia de Chacabuco, el señor Giordano Del Pin. Pero antes, como siempre, también recordarles que este programa es realizado gracias a los fondos de medio de comunicación social aprobados por el Consejo Regional Metropolitano y también por parte del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno. Y ahora sí le damos la bienvenida al delegado presidencial Giordano Del Pin. ¿Cómo está, delegado? Bien, ¿y usted, estimado amigo? ¿Cómo está? Bien. Bueno, delegado, me gustaría partir comenzando a decir que usted nos podría comentar un poco sobre su cargo. ¿Qué es un delegado presidencial? ¿Cuáles son las principales gestiones que tiene que realizar? Bueno, en primer término, el delegado presidencial le corresponde la representación política del presidente de la República en el territorio, es decir, en las comunas de Colina, Lampa y Tiltil. Me toca justamente tener el honor de representar a nuestro presidente Gabriel Boric, y eso sin perjuicio de algunas facultades bien particulares que tenemos en relación a los temas de seguridad pública, también los temas relacionados con las distintas emergencias que ocurren en el territorio provincial y la coordinación de los servicios de gobierno también, tanto los que están en la provincia de Chacabuco como también los que no están, puesto que a través de un programa muy importante que nosotros tenemos en la delegación presidencial, que es el gobierno en terreno, desarrollamos distintas ferias de servicio donde esos servicios que no están presentes, luego nosotros los podemos traer hacia el territorio y con eso acercar los servicios de gobierno a la ciudadanía. Pero, de hecho, comprendo que el cargo de delegado presidencial es relativamente nuevo, la verdad. Claro, antiguamente se le denominaba gobernador provincial, que es lo que muchas personas en el territorio conocen. Sin embargo, a partir de que el gobernador hoy día se elige democráticamente y está en Santiago, es que nosotros nos toca este cambio en lo que significa la denominación del cargo. Sin perjuicio de ello, me parece que en general las facultades que tenía el gobernador versus las facultades que tiene el delegado presidencial se han modificado de manera muy mínima, por lo tanto en general es un poco lo mismo, sin perjuicio del cambio de nombre y lo que menciono, esto de elegir al gobernador democráticamente. Entonces, bueno, dentro de las... podría quizás ahondar un poco en las funciones de un delegado presidencial, porque mire, por ejemplo, a mí me gusta el fútbol, en lo personal, y me ha tocado ver de repente X equipo va a jugar, no sé, a Concepción, y dice, no, el delegado presidencial no dejó que se realizara el partido, por temas de seguridad, ese tipo de cosas. Claro, tiene que ver también porque como tenemos a cargo los temas de seguridad, efectivamente lo que debemos hacer es autorizar muchas veces las actividades que se generan y que tienen una alta convocatoria, y es por eso que los delegados presidenciales, entre otras cosas, cumplen el rol de poder autorizar o no el eventual desarrollo de un evento deportivo. A nosotros en la provincia de Chacabuco no nos ha tocado ese rol, sin perjuicio de que de todas maneras, semana a semana estamos autorizando distintas actividades que se desarrollan en el Bien Nacional de Uso Público, especialmente cuando las comunidades se han organizado para poder desarrollar distintas instancias, también las municipalidades, que muchas veces pueden hacer una caminata, ¿cierto? Una corrida, una cicletada. Eso también le corresponde al delegado presidencial y tiene que ver más bien con el uso del Bien Nacional de Uso Público y también las actividades que tienen una alta convocatoria. Por ejemplo, en el caso de nosotros nos ha tocado las fondas, por ejemplo. Si hay algún evento, ahora que fueron las campañas municipales, cierres de campaña, que signifiquen poder cortar el tránsito, que signifiquen una alta asistencia de nuestros vecinos y vecinas, ahí el delegado presidencial tiene la responsabilidad de, conjuntamente con Carabineros, autorizar o no una actividad de esta índole. Entonces, resumiéndolo un poco, los delegados presidenciales son lo más cercano de estricta confianza al presidente de la República, en este caso, respecto en este caso a la provincia de Chacabuco, ¿no? Claro, representamos al presidente de la República en el territorio provincial, pero también tenemos que cumplir con el rol de funcionarios del Ministerio del Interior, por lo tanto también, de alguna manera, representamos lo que significa la ministra del Interior y toda la labor que ellos realizan, el subsecretario del Interior también, y el delegado regional, que también es otra figura que existe dentro del escalafón del Ministerio del Interior y en particular de la División de Gobierno Interior a la cual yo pertenezco.
Y, delegado, ¿cómo es el día a día de un delegado presidencial, en este caso suyo? Que desde que se levanta, ¿cuáles son las principales tareas que tiene que realizar? Después al final del día también. Bueno, principalmente desarrollar las funciones que ya conversábamos, por lo tanto a veces el día a día no es una cuestión tan uniforme, por decirlo así. Muchas veces ocurren contingencias, ocurren distintas situaciones, por supuesto que también la labor administrativa que a uno le corresponde, firmar todo lo que son los documentos, los oficios, coordinar el equipo de funcionarios y funcionarias que también trabajan en la delegación presidencial, pero en general siempre estar muy atentos y muy llanos a cualquier situación en base a las facultades principalmente de seguridad y emergencia, que además siempre, como lo conversábamos fuera de cámara, son situaciones que ocurren en unos horarios bien complejos. Sí. O sea, recuerdo aquí a grandes rasgos la emergencia de los vientos que partieron a las 1, 2 de la mañana del día 1 de agosto. El incendio forestal que tuvimos este domingo en la comuna de Tiltil, que fue un día domingo a las 6 de la tarde, lo conversábamos también, la fuga de unas personas de la cárcel de Colina 1, también un día domingo, que muchas veces se podrá considerar como una instancia donde uno ya está descansando, claro, con la familia. Sin embargo, en el trabajo de lo que significa ser delegado presidencial, justamente te requiere estar con atención 24 horas al día, 7 días a la semana, justamente porque ocurren estas situaciones que son bastante complejas y que uno, por supuesto, en representación del presidente y de nuestro gobierno, debemos atender desde el primer momento en que ocurren. Bueno, y me imagino también un delegado, en este caso tiene que también tener buena comunicación con los diferentes alcaldes, en este caso, bueno, la provincia de Chacabuco, a ella obviamente, independiente del partido político al que pertenezcan tanto, bueno, como los delegados y los alcaldes. Entonces le quería preguntar cómo es esta comunicación ahí, se logra una buena comunicación entre diferentes espectros de la política que tienen los alcaldes. Imagino que también le debe tocar conversar mucho con concejales también. Claro, o sea, en general se conversa con todos los actores políticos, finalmente eso es lo que también, entre otras cosas, es el rol que uno cumple. Por lo tanto, es muy importante en este caso, principalmente con los alcaldes, tengo que ser sincero también, ya que son jefes de servicio y por lo tanto de ellos también depende lo que significa en su territorio, por ejemplo, situaciones de emergencia, y que hay servicios que la municipalidad de cualquier comuna presta y que el gobierno no, como por ejemplo la licencia de conducir, los permisos de obra, etcétera. Y a la vez también cosas que son muy importantes para los vecinos y vecinas de las comunas, como lo son el registro civil, la Seremía de Salud, etcétera. Y por lo tanto, la vinculación tiene que ser permanente. Existe una muy buena comunicación con los distintos alcaldes y alcaldesas, en este caso de acá de la provincia. Así que yo lo destaco y lo agradezco también porque es muy importante poder justamente tener esa comunicación de tal manera de poder estar siempre a disposición y al servicio de nuestras comunidades. Bueno, delegado, investigando un poco también la historia suya, encontré que trabajó mucho tiempo en la comuna de Quilicura, en el municipio de Quilicura, en temas de transparencia más que nada. ¿Por qué fue que decidió pasar de un trabajo ahí en el municipio de Quilicura, o en municipios en general, a cargos ya más políticos? Bueno, porque dentro de mi experiencia como funcionario público entendimos en su momento lo importante que era participar activamente de la política partidista. Yo la verdad es que participo en política desde el colegio, desde el centro de estudiantes, ¿cierto? Con las distintas organización de campeonatos y cuestiones que quizás no se consideraban tal como algo político, pero finalmente con el tiempo logramos descubrir que sí tenía un vínculo. Por supuesto, organizar siempre actividades tiene que ver con un rol político y por lo tanto desde mi incorporación al municipio de Quilicura nació esa intención de poder también militar con la posibilidad también de en algún momento postular a algún cargo de elección popular. Eso se concretó el año 2021, yo fui candidato a alcalde en la comuna de Lampa, la cual el resultado no fue, por supuesto, el que quizás esperábamos, pero no fue un mal resultado, sin perjuicio de aquello que el presidente nos pudiese nominar, en este caso como representante de él en el territorio y a cargo de las tareas que ya hemos conversado, pero efectivamente hay un aprendizaje, hay un
un importante reconocimiento también a quienes me acompañaron en ese camino, porque todas esas cosas que yo logré aprender en la Municipalidad de Quilicura me han servido para poder desempeñar mi cargo, especialmente en el ámbito administrativo, que yo lo decía antes, también cumple un rol muy importante dentro de la labor. O sea, toda la gestión territorial, el despliegue y todo lo que nosotros realizamos también está de la mano con todos los documentos, resoluciones, oficios que tenemos que estar redactando permanentemente. Por lo tanto, creo que fue una evolución natural, por decirlo de alguna manera, el hecho de poder haber sido funcionario público, haberme involucrado en la política partidista, y luego de eso, a partir de esas situaciones, que se da la posibilidad de que el presidente nomine, ¿cierto?, a algunos representantes de su confianza para poder representarlo en los distintos territorios. En el país existen 40 delegados provinciales, 16 delegados presidenciales regionales, y aquellos debieron contar, ¿cierto?, con la experiencia, pero también con la confianza política de nuestro presidente para poder desempeñar la labor que hoy día nos toca en el territorio. Bueno, delegado, ¿cuáles han sido algunos de los desafíos tanto personales como profesionales que le ha tocado enfrentar una vez asumido ya este cargo de delegado presidencial de la provincia de Chacabuco? Hoy día, si usted me permite el comentario, la seguridad pública es la demanda más sentida para las personas, y por lo tanto un gran desafío ha sido enfrentar conjuntamente con nuestras policías todo lo que ha significado los temas de seguridad en el territorio. Nosotros hemos tenido muy buenos resultados en cuanto, por ejemplo, en el caso de Colina, nosotros logramos disminuir en un 57% lo que fueron los homicidios desde el año 2022 al año 2023. Muchas veces información que no aparece en los medios de comunicación nacionales, pero que son muy importantes para la ciudadanía en relación a la demanda más sentida. Y por supuesto, como ya lo conversábamos hace un rato, lo que han significado las distintas emergencias que nos ha tocado atender, creo que han sido desafíos muy relevantes, acercar los servicios de gobierno. Por supuesto que también en muchos lugares, así como en este mismo restaurante tan típico de nuestra provincia, de nuestra comuna de Colina, el delegado presidencial nunca había estado presente quizás en los territorios con distintos servicios, pero también con diálogos ciudadanos que hemos realizado conjuntamente con las policías, con los municipios, y la presencia finalmente del Estado, del gobierno, en los lugares donde no se había hecho presente con anterioridad. Y por lo tanto, esos desafíos han sido muy importantes, y para mí la verdad es que han sido un honor poder desarrollarlo, acompañar a nuestras comunidades en todas sus inquietudes, y por lo tanto eso a mí me llena de orgullo y de alegría, que finalmente las personas puedan evaluar ese trabajo el día de mañana según ellos lo estimen, por supuesto, y de todas maneras uno aceptar lo que ellos puedan determinar en relación a las cosas que nosotros, a las facultades que tenemos y a las tareas que hemos ido realizando durante estos ya casi 3 años. Bueno, pasando un poco ya al tema de las elecciones, hace algunas semanas se realizaron las elecciones municipales y regionales de 2024, se eligieron alcaldes, concejales, también se eligieron, los gobernadores, que aquí queda esta segunda vuelta, donde de hecho el presidente del CERVEL, Andrés Tagle, señaló que fue una votaciones históricas, un 84% del padrón electoral asistió a votar en estas elecciones, pero de todas maneras no deja de llamar la atención el tema de los votos nulos y blancos. Sin ir un poco más lejos, en el caso de los concejales, hubo un 21%, un poquito más de 21% de la cantidad de votos nulos y blancos. Entonces, bueno, delegado, usted como figura política, con un cargo político, le quería preguntar, ¿cree que la clase política en general, aquí, bueno, independiente de los del partido político al que representen, del lado, cree que ha fallado un poco en convencer a la ciudadanía en asistir a votar, en la importancia de lo que son las elecciones? Mire, yo creo que efectivamente esto tiene distintas aristas. En primer término, efectivamente, en nuestro país ha existido, lamentablemente lo digo así, una muy baja posibilidad de que las personas cuenten con una formación cívica en cuanto a la importancia que tiene de poder elegir a las autoridades que van a gobernar en los próximos 4 años, en el caso de las autoridades que elegimos ahora este pasado 26 y 27 de octubre. Por lo tanto, yo creo que eso es una cuestión que es de fondo y que por lo tanto en ese sentido las personas efectivamente desconocen quizás la importancia que tiene poder elegir algunas de las autoridades, y especialmente en las elecciones que ocurrieron este año, porque son las autoridades que están más cercanas a la ciudadanía. Un concejal, una concejala, ¿cierto?, un alcalde o alcaldesa, son las primeras autoridades a las que un vecino o vecina puede acceder a la hora de que
tengan alguna situación que merece su atención. Y en particular en el caso de concejales, que el ejemplo que usted da, son las únicas autoridades que también tienen la facultad de fiscalizar a los alcaldes, por ejemplo. Por lo tanto, muchas veces la elección de alcaldes genera mucho revuelo, genera mucha tensión, y por lo tanto creo yo que es importantísimo también mencionar la relevancia que tiene, por ejemplo, elegir al Consejo Municipal, que cumple el rol de aprobar o rechazar los distintos proyectos que determina un alcalde. Son quienes también puedan llevar, ¿cierto?, muchas veces la voz de las ciudadanas y ciudadanos a que se postulen ciertos proyectos, y por supuesto también todo lo que significa el presupuesto, es decir, fiscalizar la labor presupuestaria que tiene un municipio, en que se invierten los recursos de todos los vecinos y vecinas. Y en ese sentido también manifestar y ahí hacer un mea culpa como clase política también de todas las situaciones lamentables que han ocurrido con muchos actores políticos que enlodan finalmente el oficio con cuestiones de corrupción, ¿cierto?, con situaciones hoy día también de otras índoles también, que por supuesto que alejan a la ciudadanía de la política, pero muy importante también decir que es necesaria la política, es necesaria para organizarnos, es necesaria para ver también de qué manera se van, insisto, con los temas de los recursos, de qué manera se distribuyen, y por lo tanto creemos fundamental mencionar que no es, o que no da lo mismo finalmente quien gobierne. Las personas también tienen que ir viendo cuáles son los planteamientos de estos sectores políticos, como decía usted bien, independientemente del sector político, que los políticos también puedan tener un trabajo colaborativo conjunto a la hora de beneficiar a la ciudadanía, y así como me ha tocado a mí en lo particular en el caso de la provincia de Chacabuco, justamente poder tener ese trabajo colaborativo conjunto con las autoridades que benefician finalmente a las comunidades en las distintas demandas que tienen. Así que yo creo que es importante que la gente también lo comprenda, que también se generen estos espacios que permiten hablar de estos temas. Antiguamente en las casas se conversaba mucho más de política, se debatía mucho más y justamente se relevaban las necesidades. Es a través de la política que vamos a solucionar los temas y las dificultades que eventualmente nosotros podríamos presentar en un territorio. Bueno, aprovechamos entonces también de recordarle a los auditores de Radio Cumbre y a los televidentes de Colina Televisión que este programa se puede realizar gracias al aporte de los fondos de medio de comunicación social por parte del Consejo Regional Metropolitano y también por parte del Ministerio y la Secretaría General de Gobierno. Bueno, delegado, otro tema es que en el 2012 se implementó el voto voluntario. Voto voluntario, ya las últimas elecciones que tuvimos, de hecho las de octubre, fueron obligatorias, se está volviendo un poco ya el voto obligatorio. ¿Usted cree que falló este tema del voto voluntario aquí en Chile o le gustaría quizás darle una oportunidad en un futuro próximo? Mire, cuando yo voté la primera vez, existía la inscripción voluntaria y el voto obligatorio para quienes estábamos inscritos e inscritas. Yeah. Luego, el año 2012, efectivamente, esto cambió y la inscripción fue automática y el voto fue voluntario. Claro. Hasta las últimas elecciones, donde efectivamente el voto ha sido obligatorio, inscripción automática y voto obligatorio. Por lo tanto, hemos tenido, al menos desde que yo participo en cuestiones electorales, distintas maneras de poder ver. A mi juicio personal, me parece que esta opción de que sea el voto, inscripción automática y voto obligatorio es la manera mejor para poder elegir a las autoridades, porque principalmente lo que entregan es una mayor cantidad de personas que van a ser las responsables de elegir a las autoridades que nos van a gobernar. Si votó el 85% de las personas, significa que las autoridades están siendo elegidas por una gran cantidad de personas. Cuando el voto era voluntario, votaba el 21, el 25%, entonces un cuarto de las personas que estaban habilitadas para sufragar elegían finalmente las autoridades, y eso generaba, por supuesto, la dificultad de que no eran representativas de la comunidad, en este caso, no sé, de una comuna, de una provincia, de una región. Por lo tanto, en lo personal, soy partidario de que se mantenga la inscripción automática y que el voto sea obligatorio, y ojalá ese 84% aumentarlo con la intención de que pueda existir una mayor representatividad en las autoridades que nos van a gobernar en los próximos años. Entonces, su criterio es mejor más que nada el voto obligatorio que mantenerlo voluntario. Soy partidario del voto obligatorio. Eso, por supuesto, que significa
una mayor cantidad de colegios disponibles para votar, una mayor cantidad de personas que están trabajando del ejército, de carabineros, de los distintos estamentos como el CERVEL, la delegación presidencial, los municipios. Sin embargo, creo que el fondo de aquello es que las autoridades sean electas de manera más representativa y por lo tanto con una mayor cantidad de personas votando va a tener autoridades que van a ser respaldadas por una mayor cantidad de personas y no elegidas por una minoría, como en el caso de lo que le comentaba, que un 25% de una comuna elijan a un alcalde o alcaldesa, cuando hay otro 75% que no lo hace y que luego tiene que ceñirse a las decisiones, determinaciones que sí tenga esta autoridad. Por lo tanto, dicho eso, creo que el voto obligatorio cumple de mejor manera ese criterio que le menciono. Y delegado, ¿usted sería también partidario quizás de que se vuelva a implementar educación cívica en los colegios? O sea, sin ninguna duda, sí, por supuesto. Creo que es fundamental. Cuando a mí me tocaba, no sé, elegir al presidente del centro alumno, teníamos que votar distintas instancias. Creo que es fundamental que las personas entendamos desde muy pequeños y pequeñas la importancia que tiene la democracia, la política, que sepamos también tener buenas coordinaciones, buenas relaciones sin perjuicio de que muchas veces se pueda tener discrepancias. Las discrepancias también engrandecen el debate y por lo tanto a mi juicio creo que es importantísimo que también eso sea así. O sea, en el caso particular de cada familia, por supuesto, muchas veces las familias que están vinculadas a temas políticos, a temas partidistas, a temas electorales, tienden a tener un tema de conversación los días domingos, ¿cierto? Los días de reunión para los cumpleaños, las distintas instancias que tengan las familias, pero creo que tiene que pasar más allá y que sea el mismo Estado, el gobierno, ¿cierto?, quien acredite o no acredite, fomente que finalmente sean todos los ciudadanos y ciudadanas que tengan el derecho a hacerlo y quienes también tengan el derecho a poder emitir un voto blanco, un voto nulo o quien eventualmente esté dispuesto a pagar la multa por no asistir a votar, pero que lo haga a sabiendas, que lo haga con conocimiento de causa y de manera informada, de tal manera que sea una decisión tomada en esos términos. Sí, bueno, y aparte de quizá implementar la educación cívica en los colegios, ¿a usted se le ocurre quizá alguna otra instancias en las que se pueda informar más a la gente, quizá, no sé, en televisión abierta, poder mostrar mayores instancias de conocimiento respecto a los cargos públicos, como bien comentaba, a qué se está eligiendo, cuáles son las funciones? De hecho, me imagino, no sé si en su caso, que gente le ha comentado que no tenía mucha idea de los roles que ejercía un delegado presidencial. Sí, muchas veces. Muchas veces preguntan o muchas veces también te manifiestan preocupaciones, dificultades que no son de facultad de un delegado presidencial. Y por eso es que ahí también uno se pone a disposición y muchas veces ha tenido que conversar con las autoridades competentes para poder pedirles que puedan tomar el caso, comunicarse con la persona. Yo creo que es fundamental el que se haga a todo evento, es decir, no escatimar en nada en relación a que las personas tengan una mayor formación cívica. Creo que es fundamental que un pueblo que esté informado, por supuesto que va a tener más herramientas para poder elegir a las autoridades y también luego conociendo cuáles son los planteamientos, la ideología, lo que piensa cada uno de los actores políticos, poder elegir con mayor conocimiento a esas autoridades que luego van a regular su vida de alguna manera. Cuántas matrículas vamos a tener en un colegio, cuántos CEFAM eventualmente podríamos disponer el día de mañana, de qué manera vamos a tener nuestras calles, cuántos semáforos vamos a tener funcionando. Entonces es en lo cotidiano donde las autoridades locales, en el caso por ejemplo un municipio, las personas deben elegir a esas autoridades y no esperar que otros elijan y ellos solamente tengan que ser regulados por aquellos que obtuvieron los escaños necesarios para poder gobernar un territorio. Así que me parece fundamental que todos los esfuerzos, todos los recursos que se puedan instalar, que se puedan establecer para poder tener una ciudadanía con mayor conocimiento y mayor información a la hora de lo cívico, me parece que es importantísimo y que se debe hacer todos los esfuerzos necesarios. Bueno, delegado, bajo este ya contexto de quizá un poco de desinterés por parte de la ciudadanía respecto a las elecciones, independiente ya aquí, bueno, de los cargos políticos o del espectro político, a decir verdad, ya sea de derecha, de izquierda o independiente del actual gobierno, el que fue y el que vendrá,
¿cree que la clase política ha fallado un poco en otorgarle resultados en temas como seguridad, en temas como medio ambiente, como salud, calidad de vida a las personas, y que eso puede haber generado este desinterés por parte de la gente? O sea, lo mencioné justamente, creo que sí, que efectivamente todas las situaciones de corrupción que son de conocimiento público, todas las malas gestiones, muchas veces, no sé, a mí me ha tocado ver distintas situaciones que ocurren en el territorio que han sido producto de malas gestiones de distintas autoridades. O sea, en el caso de la provincia de Chacabuco, la mala planificación que han tenido los territorios también han sido responsabilidad de ciertas autoridades que estuvieron gobernando en los años 90, ¿cierto? En los años 2000. Y creo que esa responsabilidad efectivamente ha tenido el resultado de que las personas estén hoy día desencantadas de la clase política. Por lo tanto, creo fundamental que también las nuevas autoridades, las nuevas generaciones que hoy día están en el gobierno, ¿cierto? En los municipios, en los consejos municipales, puedan cambiar esa mirada, que puedan desarrollar su trabajo. Nosotros tratamos permanentemente de estar en terreno, tratamos siempre de estar en todas las instancias a las que se nos convoca, tanto la ciudadanía como distintas instituciones, con la intención justamente de cambiar aquello. Sin embargo, creemos que quizás no es suficiente a la hora de que solo una autoridad o dos o tres puedan hacerlo, sino que también eso esperamos de todas las autoridades, y que aquella autoridad que no cumpla con aquello, que luego también sea juzgada en las urnas, donde debe hacerlo también la ciudadanía. Y por eso también lo mezclo con lo que anteriormente estábamos conversando. Si uno tiene una autoridad, alcalde, concejal, gobernador, que no esté cumpliendo con la tarea que se le encomendó, con las funciones y atribuciones que cada una de estas autoridades tiene, la ciudadanía tiene la posibilidad de elegir una nueva autoridad el día de mañana que sí cumpla. Pero es de conocimiento también que muchas autoridades estuvieron por muchos años que no hacían la pega como corresponde y que luego volvían a ser electos nuevamente. Por lo tanto, el llamado es a que las personas hagan un estudio bien de aquello, que se informen bien y que efectivamente elijan a las autoridades que sí den cumplimiento a sus facultades y que siempre estén llanos a poder estar al servicio de la ciudadanía. Bueno, aprovechamos de recordarles nuevamente acá a los auditores de Radio Cumbre y a los televidentes de Colina Televisión que este programa de Reencantando al Ciudadano Disidente se logró gracias a los aportes de los fondos de comunicación social aprobados por parte del Consejo Regional Metropolitano y también por el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno. Y bueno, delegado, pasando a otro tema, ahora que vendría siendo mujeres. Me imagino que, bueno, dentro de su cargo, que tiene que estar en Lampa, en Tiltil, en Colina, en la provincia de Chacabuco entera, me imagino que le ha tocado conversar mucho con mujeres. ¿Nos podría comentar quizás cuáles han sido algunas de las problemáticas que las mujeres de la provincia de Chacabuco le han tratado de transmitir a usted en alguna oportunidad? Bueno, principalmente los hechos de violencia que muchas veces ocurren en relación a nuestras mujeres, nuestras vecinas, son de principal atención en este caso de nosotros, generando distintas instancias. Hoy día el delito de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer es el delito que más ocurre en nuestro territorio, pero no tan solo en nuestro territorio, sino que también en toda la región e incluso en todo el país. Por lo tanto, hoy día una de las mayores atenciones que hemos tenido en este ámbito es justamente poder relevar todo lo que significa prevenir lo que es la violencia intrafamiliar a partir de distintas instancias. Hemos convocado mesas provinciales, ¿cierto?, con distintos actores, las policías, el Ministerio de la Mujer, Prodemu, los municipios que también hemos estado trabajando conjuntamente justamente para atender esta situación tan compleja y tan lamentable que ocurre, insisto, en todas partes, pero también en nuestra provincia. Y también algo que ha sido relevado durante este último tiempo, que tiene que ver con esto de las leyes que hoy día benefician a muchas mujeres que han estado a la deriva en cuanto a situaciones económicas, como por ejemplo lo que significa las demandas de pensiones de alimentos. Esta semana justamente se relevó el hecho de que en nuestro territorio hoy día, en nuestro país, más de 800 millones, ¿cierto?, se han podido pagar de deudas que estaban pendientes en el ámbito de las pensiones de alimentos, y por lo tanto eso también ha sido un trabajo muy importante que nuestro gobierno ha querido instalar
pero también lo que significan los cuidados. El presidente el otro día en la apertura de la Teletón también lo mencionaba, la importancia de que hoy día el mayor porcentaje de personas que cuidan a otras personas son mujeres, y por lo tanto el hecho de que nosotros hoy día estemos siempre llanos a poder generar esa visibilidad y poder darle las garantías a esas mujeres, creemos que es un trabajo fundamental, que quizás no es el óptimo, quizás no es el total de las personas, pero creemos que es fundamental que podamos seguir trabajando en este ámbito, de tal manera que las personas, y especialmente las mujeres, puedan tener las garantías para poder vivir también en un ambiente tranquilo, seguro, ¿cierto? Y sin las preocupaciones también de lo que significa muchas veces esto de que nosotros lo promovemos harto también, que tiene que ver con la autonomía económica. Una mujer que tenga autonomía económica de un hombre, ¿cierto? Va a poder tener mucho más libertades y va a poder estar mucho mejor que a la hora de no tenerlo. Entonces ha sido también uno de los trabajos, creo que los municipios también han comprometido harto este trabajo, y nosotros la verdad es que lo fomentamos porque también está dentro de los planteamientos, está dentro del plan de gobierno que nosotros hemos querido ir cumpliendo en cada una de sus aristas, pero muy especialmente en este ámbito que usted me consulta. Bueno, y precisamente quería consultarte, la siguiente pregunta era precisamente eso de qué puede hacer un delegado presidencial para prevenir este tipo de casos de violencia intrafamiliar, y es lo que más o menos comentaba usted, el contarse con organizaciones como Prodemu. Coordinar principalmente los servicios de gobierno, que es una de las facultades que tenemos, pero también es una situación bastante compleja porque el delito de violencia intrafamiliar, por ejemplo, es un delito que ocurre intramuro. Claro. Es decir, no es en la vía pública la mayoría de estos casos, sino que dentro de las casas de estas personas, y por lo tanto es muy importante llamar a la concientización, que las mujeres se atrevan a denunciar, que luego que denuncien puedan también continuar con los pasos que a continuación se establecen, ¿cierto? Para que justamente esto no quede en el limbo, que no quede ahí al voleo, a la deriva, sino que efectivamente puedan dar cumplimiento, porque no corresponde, y sobre todo en una provincia rural, sí, ¿cierto? Muchas veces la violencia intrafamiliar quizás está normalizada. Una vez me acuerdo al principio de mi periodo, una persona me decía, pero si esto siempre ha ocurrido. Sí, siempre ha ocurrido, pero quizás en su momento no se tomaban las acciones, no se tomaban las medidas, y por supuesto tampoco se informaba a la ciudadanía en cuanto a los distintos caminos que tiene, y también las formas de prevenir. Yo creo que es fundamental poder fomentar eso. Nosotros hemos tenido en algunos periodos de tiempo disminución de lo que son las denuncias de violencia intrafamiliar en el territorio. Hemos bajado, no sé, en el caso, me acuerdo, de la provincia el año pasado, en septiembre, había una baja de un 50% en cuanto al tema de violencia intrafamiliar. Sin embargo, eso no nos dejó tranquilos, porque sabemos que no es la totalidad, pero efectivamente es un dato que vamos monitoreando permanentemente. Hemos pedido también a nuestros carabineros y policías de investigaciones que nos estén permanentemente informando respecto a la cantidad de denuncias que se están estableciendo, justamente para poner énfasis en los sectores donde existe más violencia, en los horarios en los que efectivamente se generen más violencia, en las festividades que muchas veces traen consigo el consumo de alcohol. Por ejemplo, también hemos instalado, por ejemplo, acá en la comuna de Colina, una instancia que se denomina el Punto Morado, donde el día de las fondas se informa a la ciudadanía respecto a los distintos caminos que tienen para poder abordar un tema de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, creemos que de esa manera, insisto, no logramos el objetivo en un 100%, pero sí lo disminuimos, sí hacemos un aporte en ese sentido, y creemos también que es fundamental que en este caso nuestras mujeres estén informadas en relación a esto, para poder prevenir y no aceptar en ningún caso que ellas sean violentadas de ninguna manera con los hombres, ¿cierto? Con las distintas personas. Entonces, claro, usted en su cargo de delegado confirma que por lo menos acá en la provincia de Chacabuco ha disminuido la cantidad de casos de violencia intrafamiliar. En algunos periodos de tiempo hemos logrado disminuir un delito que es el delito de violencia contra la mujer. Pero eso efectivamente es una cuestión dinámica. Un mes puede que baje, otro mes puede que suba, pero hemos logrado ir manteniendo esa disminución, nunca llegando a los mismos números que tuvimos en su momento, pero también creo que en ese sentido es importante decir que eso también es una evolución de la sociedad. Si antiguamente decía, una persona hizo el comentario, esto siempre ha pasado, sí, siempre ha pasado, pero quizás no se le daba la visibilidad. Y creo muy firmemente que al darle la visibilidad que hoy día le estamos dando, eso
efectivamente produce una disminución en el tema de la violencia, que hoy día hay mujeres que tienen mayor empoderamiento, que tienen autonomía económica y que no están disponibles para que ellas sean maltratadas, violentadas, abusadas, ¿cierto? De ninguna manera. Y bueno, delegado, aquí por lo menos en la provincia, o sea, en la comuna de Colina, perdón, tenemos una de las cárceles, bueno, dos cárceles en realidad más grandes de la provincia de Chacabuco y de la región metropolitana en realidad, que es Colina 1 y Colina 2. Le quería consultar, en este caso, ¿usted le ha tocado conocer o considera quizás de que la violencia intrafamiliar aquí en la provincia puede verse también afectada por las familias que vienen acá a vivir, por ejemplo, en el caso de un reo, que si hay un reo que es derivado acá a la cárcel de Colina, viene toda su familia acá en la provincia de Chacabuco, en la comuna de Colina en específico? ¿Le ha tocado conocer casos de mujeres violentadas por ex reos de la cárcel de acá de Colina? Mire, haciendo memoria, no me ha tocado ver ese tipo de casos, sin perjuicio, personalmente digo, personalmente sé que existe, por supuesto, ese tipo de violencia, y también que muchas veces lo que ocurre en la cárcel repercute en lo que significa la ciudad, ¿cierto? En este caso la comuna de Colina. Por eso es que también hemos tenido un trabajo bien importante con Gendarmería, justamente teniendo coordinaciones permanentes y justamente con la intención de poder colaborar, entender qué es lo que pasa dentro del recinto penitenciario y con ello también nosotros poder aportar desde el Ministerio del Interior, sin perjuicio que Gendarmería corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en las distintas posibilidades que nosotros tenemos de hacerlo. Entonces, también yo lo he mencionado harto en esta jornada, lo que tiene que ver con la coordinación de los servicios. Gendarmería es un servicio también de nuestro gobierno y por lo tanto nuestro deber es atender, sin perjuicio de que tenemos bien delimitadas nuestras facultades. Esto de coordinar los servicios de gobierno nos da una amplitud que nos permite justamente coordinar ese tipo de situaciones y de todas maneras también entre otros servicios, Gendarmería ha sido uno de los servicios con los que hemos coordinado de muy buena manera y con quienes también tenemos una muy buena relación. Y bueno, continuando con la mujer acá en la provincia de Chacabuco, mayormente todavía tiene, bueno, no mayormente, todavía tiene quizá unos poquitos espacios para la agricultura, que antes era, bueno, mayormente ha disminuido quizás con el tiempo, ha llegado a más viviendas, pero le quería consultar el caso de las mujeres agricultoras. ¿Le ha tocado trabajar Sí. con mujeres agricultoras acá en la provincia? Me ha tocado conocer el trabajo que realizan. Hay un programa muy importante que es de Prodemu con INDAP, que se llama Mujer Rural, que me ha tocado también conocer. Proyectos como lo son, que la provincia de Chacabuco es la capital mundial del hongo ostra, por ejemplo, que son unos champiñones que son muy bien valorados y que hoy día están por características del clima, ¿cierto? Arraigados acá en la provincia, y que eso es un trabajo que está promoviendo, por ejemplo, Prodemu y INDAP en este programa que se llama Mujer Rural. Me ha tocado conocer las distintas certificaciones en las que hemos podido participar. Justamente, yo se lo mencionaba hace un rato, que tiene que ver esto con la autonomía económica. Sí. Y por lo tanto en ese sentido hemos desarrollado también un trabajo en ese ámbito, hemos podido conocer distintas realidades, hemos podido acompañar y poder colaborar en ese sentido justamente a través de otros servicios de gobierno como lo son Cercotec, como lo es el FOSIS, que justamente también lo que hacen es promover distintos emprendimientos, pero muy especialmente focalizados en lo que son nuestras mujeres, ¿cierto? Y en particular lo que usted me menciona que son la agricultura, ¿cierto? Así que estamos muy también contentos de ese trabajo, orgullosos también porque hemos podido ir conociendo y relevando a partir, insisto, de la autonomía económica de las mujeres, el que ellas también sean parte de la agricultura. Reconocemos también lo importante que es la agricultura para nuestra provincia. Durante muchos años han sido los proveedores mayores, ¿cierto?, de hortalizas, de frutas, de verduras de nuestro territorio. A mí me toca también como vecino de la provincia probar esas hortalizas, compartirlas, ¿cierto?, con mi familia, con mis amigos, con quienes muchas veces también me encuentro, y por lo tanto el sabor, la textura. O sea, un fan de la hortaliza de la provincia, entonces. Fan número uno de la lechuga milanesa, del tomatito bien sabroso. Así que tiendo a poder justamente, también como en la vida personal, comprarlos y poder también hacer uso de aquello en mi casa.
Dentro de esta autonomía que buscan aquí para las mujeres, en este caso la mujer agricultora, ¿considera que todavía existe una brecha muy grande entre los salarios que reciben o la reputación también que tiene un hombre agricultor versus una mujer agricultora? Sin duda, sí, sin duda sí. Y efectivamente una de las cosas que hemos tratado también de instalar es también el hecho de que las personas puedan tener a igual trabajo, igual sueldo. Y eso ha sido también un trabajo, un desafío que hemos tenido como gobierno y que hemos querido instalar. Y por supuesto que es parte de nuestras preocupaciones de conocimiento público en la brecha que existe en todo ámbito, no tan solo en la agricultura, en todo ámbito, en la política también, en las distintas empresas. Que muchas veces el trabajo para los hombres es mejor remunerado y que muchas veces hay más opciones por las dificultades propias que tiene también el hecho de ser mujer, de ser cuidadora, de tener hijos, y que creemos que no debiese ser así. Por lo tanto, siempre va a estar de nuestra parte la voluntad política de poder fomentar la mayor participación de las mujeres en todo ámbito y por supuesto también en el ámbito de la agricultura, ya lo he dicho, porque creemos también en esta autonomía que ellas deben tener permanentemente para poder desarrollar su vida con igualdad de condiciones. Bueno, delegado, continuando aquí con el tema de la mujer, a su criterio, ¿cuáles podrían ser algunos de los desafíos que queda todavía por enfrentar acá en la provincia de Chacabuco respecto a la mujer en general? Bueno, en general yo creo que promover mucho más estas iniciativas que comentábamos, que podamos tener más capacidad, ¿cierto? Esta es una provincia de 2.100 kilómetros cuadrados de territorio, y por lo tanto con las dificultades propias que eso significa, justamente también con brechas digitales que también nos permiten poder llegar a cada rincón de la provincia, quizás de manera más telemática. Sin embargo, creemos que es fundamental que el despliegue y que justamente todas estas iniciativas de prevención de la violencia intrafamiliar y contra la mujer, las iniciativas también que promuevan la autonomía económica, como ya lo hemos mencionado, y que todas esas instancias puedan llegar a muchas más mujeres. Creo que eso va a ser un muy buen desafío para el próximo tiempo, y que efectivamente podamos a través de ese despliegue poder llegar a más mujeres en nuestro territorio. Bueno, aprovechamos nuevamente de recordarle a los auditores de Radio Cumbia y a los televidentes de Colina Televisión que este programa de Reencantando al Ciudadano Disidente se logró gracias a los aportes del Fondo de Medios de Comunicación Social, que fue aprobado por parte del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno y también por el Consejo Regional Metropolitano. Bueno, delegado, pasando a otro tema, que es el de medio ambiente y bueno, de cambio climático. Que bueno, ya no es secreto para nadie que el medio ambiente es un tema que está ya en boca de todos respecto al calentamiento global también. Me gustaría consultarle en el caso de los agricultores acá de la zona, que bien comentábamos que la comuna aquí de Lampa, de Colina, de Tiltil, todavía tiene ahí la fuerza agricultora. ¿Cuáles son las necesidades o problemáticas que le han podido transmitir respecto a temas como la sequía? Sí, bueno, ahí diferenciar justamente, y yo lo mencioné hace un rato atrás, las facultades que tenemos en relación a las emergencias. Nosotros hoy día, a partir de la incorporación de nuestro gobierno, ¿cierto?, la asunción de nuestro gobierno, hemos podido establecer también figuras como lo son las emergencias agrícolas, como lo es la emergencia hídrica, y por lo tanto desde ese punto de vista hoy día tenemos decretada la emergencia agrícola en toda la provincia de Chacabuco y la emergencia hídrica tan solo en la comuna de Tiltil. Por lo tanto, eso justamente lo que trae consigo es la posibilidad de poder justamente generar recursos, financiamientos desde el Ministerio del Interior. Por ejemplo, nosotros cuando llegamos efectivamente teníamos decretadas las 3 comunas, lo que nos permitía poder entregar agua en los lugares como más alejados y que no tuvieran acceso, pero también en los lugares donde estuviese decretada la escasez. Hoy día tan solo eso se puede hacer en el caso de Tiltil, es la única comuna que tiene esta condición, y en el caso de Colina, que justamente lo estamos
buscando por el tema de la accesibilidad al agua más que por el tema de la sequía. Sin embargo, es de conocimiento público que hemos tenido esta dificultad en el territorio. El cambio climático se ha hecho presente. Yo lo mencionaba hace un rato atrás en relación, por ejemplo, a lo que fue esta emergencia que ocurrió en el año 2024 de estos vientos, ¿cierto? De más de 100 kilómetros por hora que tuvimos. Con todo lo que eso significó, la caída de postes, de árboles, lugares que no nos permitían acceder. Entonces, creemos fundamental poder también llamar a la conciencia de nuestras comunidades para que justamente podamos prevenir, quizás retrasar lo que significa este cambio climático, que por supuesto que afecta a nuestra agricultura, que afecta a el consumo humano de agua potable. Y es por eso que también nosotros hemos podido ir desarrollando estos ejercicios a partir de estos documentos. Yo lo mencionaba hace un rato atrás, lo importante que tiene que ver con lo administrativo. A veces, si una persona me escucha decir que Colina no tiene decretada la escasez hídrica, me podrá decir, oiga, pero ¿cómo? Claro. Porque efectivamente eso es un acto administrativo que es firmado por el Ministerio de Obras Públicas y que luego, a solicitud del delegado presidencial, eso genera, por supuesto, la posibilidad de generar estos recursos que se solicitan por parte de los municipios y que nos permiten a nosotros poder ir en ayuda a estas personas a través del consumo de agua potable, por ejemplo. Bueno, y ahí precisamente el tema que tocó respecto en agosto, julio, en invierno aquí este año, con los vientos que se hicieron presentes acá en la provincia, el desborde de ríos también, que era un tema que conversábamos, que sí, hace mucho que no se veía un tema como ese. O sea, cuando yo asumí no había río. Ya, ahí está. Y a la fecha, hoy día ya hemos tenido que atender desbordes de ríos. Eso yo creo que ha sido... bueno, nos ha generado, por supuesto, ponerle mucha atención a este trabajo. Cada vez que se ha declarado tempranamente, ¿cierto?, la probabilidad de que caiga lluvia en nuestro territorio, además lluvias que son en un periodo corto de tiempo, eso también complejiza muchísimo la situación, con lluvias que de verdad no veíamos hace mucho tiempo. En el caso, por ejemplo, del estero Polpaico, que luego se convierte en el estero Lampa y luego se junta con el estero Las Cruces y llega al Mapocho. Hacía 20 años que no existía agua en ese lugar y hoy día pudimos ver nuevamente cómo el tranque de Rungue se llenó con sus 3 millones de metros cúbicos de agua y rebalsó de tal manera que justamente rellenó todo lo que significa el recorrido que estamos conversando. Entonces, efectivamente son situaciones que tenemos que atender y que eso también es llamar a la conciencia de toda la ciudadanía, no tan solo de las autoridades, sino que también de los vecinos y vecinas, que podamos cuidar nuestro ambiente y que con eso podamos retrasar, ya lo he dicho, el cambio climático. Entonces, bueno, en ese caso puntual del desborde de los ríos, aquí los vientos, los árboles también que se cayeron bastante acá en la provincia, que bueno, quedó sin energía eléctrica bastantes días, la provincia no estaba quizás tan preparada en ese momento, ¿no?, para afrontar un problema como ese. Y bueno, no tan solo la provincia, pero en particular en el caso de la provincia, efectivamente, bueno, los alcaldes manifestaron muy drásticamente lo que significaba la responsabilidad de empresa eléctrica en cuanto a la mantención. Nosotros vimos una gran cantidad de postes en el caso de Lampa y de Colina que se cayeron, que luego costó mucho poder reponer el servicio. Eso fue producto de la atención alrededor de 15 días, hasta 15 días donde personas no tuvieron suministro eléctrico. Eso también en virtud del desconocimiento que significaba poner la denuncia en la página de la SEC. O también, como decía hace un rato atrás, la brecha digital que existe también y que muchas personas quizás no tengan acceso a Internet o no conozcan finalmente cómo hacer uso de esta herramienta. Por lo tanto, efectivamente es una emergencia que significó varias aristas, pero que efectivamente hay una importante responsabilidad de estas empresas que quizás no hicieron las mantenciones adecuadas, que luego les costó mucho porque no estaban preparadas, porque nadie estaba preparado para una emergencia de ese tipo. Por supuesto que nosotros la proyectamos, la pronosticamos, ¿cierto?, la preveemos, pero en la proporción que fue, la magnitud que tuvo, creo que eso no estaba en los planes, tampoco en los planes presupuestarios de lo que aquello significa, ¿cierto? Una lluvia normal. Podemos tener algunas inundaciones, sectores particulares que nosotros tenemos muy bien identificados, pero que efectivamente esta emergencia superó toda la expectativa y todas las preparaciones que pudimos haber tenido. Pero eso también, creo también decir
Importante decir que se suplen también con bastante presencia. Nosotros tuvimos desde el primer momento en coordinación con los distintos municipios, aportando como Ministerio del Interior con los distintos recursos, maquinarias, personal que pudimos disponer. Y luego el acompañamiento de lo que significó con la empresa eléctrica de tener al delegado presidencial, su equipo, ¿cierto? A los municipios también insumando a los sectores donde el suministro eléctrico no llegaba, acompañando muchas veces a las personas que tenían que hacer sus solicitudes, sus reclamos, ¿cierto? A través de la página web, y de esa manera poder encontrar la solución lo más rápido que pudimos. Quizás estuvimos muy bajo de la expectativa de la ciudadanía, eso también yo creo que es importante reconocerlo, pero que hicimos todo lo posible para hacerlo a la brevedad, y que de todas maneras creo yo que una vez terminada esa emergencia logramos también comprender lo importante que es que, aunque esté pronosticada una cierta cantidad de milímetros de agua o una cierta cantidad de kilómetros por hora de viento, siempre creemos que es fundamental quizás ponerse un poquito más arriba, quizás ponerse en un peor de los casos para que luego podamos abordarlo de mejor manera. Pero yo creo que, insisto, fue una emergencia bien compleja, yo creo que una de las más complejas que nos tocó vivir, pero que fue abordada con trabajo colaborativo, con el compromiso también de muchos funcionarias públicas que dejaron de lado también muchas veces su familia, sus vidas particulares, y se pusieron a disposición de nuestros vecinos y vecinas. Yo creo que eso también, reconocerlo, es importante, exigiéndole también a los privados que puedan dar cumplimiento con ello, que es lo que también hicimos, y justamente yo creo que a esta altura, si todavía quedan algunas resabios, ¿cierto?, de aquella emergencia, la gente también, yo digo que al final del día lo va a reconocer, insisto, con presencia, con acompañamiento, con nunca dejar solo a nuestras comunidades, y eso yo creo que también es importante decirlo. Bueno, también un poco de la mano está el tema del calentamiento global. Acá en la provincia de Chacabuco siempre se ha vivido un verano bastante caluroso en comparación al centro de Santiago, por ejemplo. Y ya comenzó también la temporada de incendios. Delegado, ¿nos podría comentar un poco cómo se ha estado preparando la provincia y la delegación presidencial para este complejo tema que es el de los incendios forestales que afecta acá a la provincia de Chacabuco? Sí, bueno, nosotros año a año estamos coordinándonos a partir ya del mes de mayo con los distintos equipos que intervienen en el ámbito de un incendio forestal. La temporada de incendios forestales termina, y le pongo comillas, termina en el mes de marzo, y ya a partir de mayo nosotros nos empezamos a coordinar. Este año en particular nos fue un poco más complejo desde el punto de vista que hubo emergencia en mayo, hubo emergencia en junio, hubo emergencia en finales de julio, agosto. Por lo tanto, eso retrasó un poco las coordinaciones que ya veníamos realizando todos los años. Sin embargo, ya en el mes de septiembre, ¿cierto?, nosotros ya logramos reunirnos con las distintas instituciones, especialmente con CONAF, quienes que están a cargo justamente de cuando existen incendios forestales, nuestros bomberos y bomberas, tanto de Colina Lampa como de Tiltil, nuestros carabineros, los municipios, la Seremi de Salud, la Seremi de Educación, no creo que se me quede en el tintero, Vialidad también. Con quienes hemos estado participando permanentemente, y como le digo, año a año identificando cuáles son esos puntos más propensos a existir de incendio, y por lo tanto el trabajo que tenemos que realizar previamente en cuanto a cortafuegos que se realizan tanto por los municipios como de parte de nuestro gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas, en coordinación siempre con CONAF. CONAF más o menos va estableciendo cuáles son esos puntos donde tenemos que generar estos cortafuegos, distintos casa a casa, donde también nosotros vamos a estos lugares donde existe mayor probabilidad de haber incendios forestales, donde ya han habido hartos años anteriores, y justamente con ello poder informar a la ciudadanía. El 99,7% de los incendios forestales son provocados por causa humana, por lo tanto también es fundamental que las personas sepan cómo prevenir, cómo no permitir, porque el mejor incendio es el que no ocurre. Por lo tanto es la manera que quizás nosotros tenemos de poder identificar aquello. Y muy importante decir que el hecho de la coordinación, ¿cierto?, y del trabajo viene muy de la mano con lo que significa el presupuesto. Nosotros como gobierno hemos incrementado el presupuesto en el ámbito de la prevención de incendios forestales. Con ello hemos dispuesto de una mayor cantidad de personal, una mayor cantidad de maquinaria, ¿cierto?, más helicópteros, más skidder, más máquinas, más brigadas, más todo, con la intención de generar un golpe único que se le llama. Y es que el incendio forestal, cuando es abordado de manera, cuando el incendio forestal está más pequeño y con mayor cantidad de recursos, significa que va a ser mucho más fácil apagar ese incendio forestal. Por ejemplo,
El año 2022, cuando recién partía la temporada de incendios forestales, nosotros tuvimos un incendio que fue entre la provincia de Melipilla, en la comuna de Curacaví, y en la provincia de Chacabuco, en la comuna de Lampa, de 8.000 hectáreas que quemó, ¿cierto?, pastizal, matorral y arbolado nativo del Cerro Chicauma. El año pasado, en un segundo periodo, en una segunda temporada, con el golpe único, logramos apagar ese mismo incendio con no más de 150 hectáreas, por ejemplo. Entonces, de 8.000 hectáreas pasamos a 150 hectáreas, de manera tal que al abordarlo con mayor recurso, con mayor personal, con todas las instituciones que le he mencionado, eso sí o sí va a generar una mayor... un mejor resultado finalmente a la hora de un incendio forestal. Así que sepan los vecinos y vecinas, estamos trabajando. Esta semana hemos tenido un incendio en Tiltil el día domingo, un incendio en Lampa el día martes. Ahora teníamos hace poquito uno acá en Colina, en Camino Viejo, que justamente era camino desde la delegación hacia acá, pero justamente han sido abordados rápidamente con una gran cantidad de recursos, tanto humanos como técnicos, y por lo tanto hemos podido apagarlos rápidamente sin lamentar ni afectación de viviendas ni ninguna vida de personas, vecinos y vecinas de nuestra provincia. Pero, delegado, en el caso, por ejemplo, de la comuna Tiltil, a mí dentro de las noticias y también dentro de la radio nos ha tocado conversar mucho con ciudadanos de Tiltil que nos comentan que se sienten el patio trasero de la región metropolitana, hay muchos basurales allá en la comuna. Le ha tocado compartir con gente que le haya comentado esto mismo y quizás comparte un poco lo que sienten las personas de Tiltil respecto a sentirse el patio trasero de la región metropolitana. Mire, para serle sincero, no comparto ese comentario, porque siempre le hemos dicho que ellos no son el patio trasero de nadie, sino que son, al contrario, son la puerta de entrada de la región metropolitana cuando uno viene desde el norte, ¿cierto?, hacia la región metropolitana. Eso en primer término. Segundo es que efectivamente, y yo lo dije hace un rato atrás, la responsabilidad política que han tenido las autoridades que han planificado la región, la ciudad, significa que hoy día exista un documento, un concepto que significa que esta zona de sacrificio, zona donde efectivamente está autorizado poder instalar este tipo de empresas que, como lo son la basura, como lo son chancherías, como lo son distintas empresas. Por lo tanto, creo yo que es importante que se genere una planificación mejor en ese ámbito, que los vecinos y vecinas, por supuesto, están en todo su derecho a dar la pelea justa, ¿cierto?, de poder estar, como se dice, en un territorio en resistencia, que es como el lema también que han querido instalar nuestros vecinos y vecinas de Tiltil, que tienen esta mirada diferente, que no son el patio trasero de nadie, sino que son la puerta de entrada, y por lo tanto con ello también significa poder tener un mejor vivir, un mejor pasar, y que también sean respetados como vecinos y vecinas. Por supuesto que uno comprende, poniéndose en el lugar de ellos, las dificultades que ellos puedan tener a la hora de tener un basural, ¿cierto?, una chanchería a los pies de las casas. Pero eso efectivamente también es importante decir que no es responsabilidad quizás de estas autoridades nuevas que estamos en los distintos cargos, sino que también pasa por una cuestión administrativa, que ya lo he mencionado harto, pero también con la responsabilidad política de quienes firmaron, quienes se pusieron de acuerdo para que eso hoy día sea así. Así que bueno, mandarles siempre con mucho cariño a nuestras comunidades en Tiltil. Nosotros siempre tratamos de ir generando una equidad territorial en nuestro territorio. Hemos tratado de incrementar, ¿cierto?, nuestro apoyo a la comuna de Tiltil, haciendo también actividades que para ellos sean importantes, como lo son el gobierno en terreno, muchas veces también en los fondos públicos que antiguamente eran todos en mayor parte para Colina, después en segundo lugar para Lampa, y al final Tiltil. Nosotros siempre tratamos también de que eso se vaya equilibrando, de que las personas también tengan la capacidad de poder postular, que puedan tener la capacidad de generar su proyecto, y con ello buscar esta equidad que hasta ahora no estaba tan presente quizás, pero nosotros hemos estado tratando de tener toda la voluntad política para que así sea. Bueno, delegado, ya un poco para finalizar lo que es este programa de Reencantando al Ciudadano Disidente. Espero que lo estemos reencantando. Ojalá. Ahí la gente en los comentarios va a decir si es que lo reencantamos o no. Pero, delegado, me gustaría preguntarle, en lo personal, dentro de todos los temas que tocamos acá en este programa, y quizás los que a usted le conozca ahí de su cargo,
¿cuáles son las problemáticas que debería seguir centrándose, ya sea el gobierno regional y comunal en la provincia de Chacabuco, pensando en el bienestar de las personas acá, de la ciudadanía? ¿Qué se tiene que seguir enfocando todavía? Mire, yo creo que hay un tema que quizás no lo hemos profundizado en esta jornada, pero que yo creo que sí es un tema que ocurre, digamos que es una dificultad que tienen los vecinos y vecinas de toda la provincia de Chacabuco y que tiene que ver con que en la provincia de Chacabuco no existe el transporte público. El transporte que existe es un transporte privado, ¿cierto? Que no está regulado, que las personas que son dueñas de estos medios de transporte establecen el recorrido, establecen el precio, establecen el tipo de máquina, la frecuencia, además de todas las dificultades que son también de conocimiento público, que las personas han visto, estas situaciones de violencia que han ocurrido entre distintas líneas. Nosotros este año también tuvimos que tomar la determinación de suspender a una línea que no estaba dando cumplimiento, con más de 1000 denuncias de personas que habían dejado formalmente su reclamo en cuanto al servicio que estaban prestando, que creo que es importantísimo, que ese es el desafío, a mi juicio, común que tiene la provincia de Chacabuco, que tenemos que encontrar la solución, que tenemos que ir donde, ¿cierto?, nuestro Seremi de Transporte, ir en la búsqueda también de alternativas que puedan conseguir que en la provincia de Chacabuco exista el transporte público. Nosotros tuvimos una reunión con la alcaldesa Colina y con el subsecretario de Transporte donde muy claramente se planteó que se tiene que ver también presupuestariamente, porque eso también significa un costo para el presupuesto de la nación donde se establecen estos recursos, y por lo tanto lo importante, y aquí es como vinculándolo también con los temas políticos, que nosotros también les exijamos a nuestras autoridades, que son quienes aprueban o rechazan el presupuesto de la nación, que son particularmente nuestros diputados, nuestros senadores, que puedan considerar este tipo de partidas, ¿cierto?, presupuestarias que nos permitan el día de hoy poder tener una solución en lo que significa el transporte. Hoy día tenemos este transporte público que hace poquito llegó a la comuna de Lampa, a la localidad de Valle Grande, pero es porque efectivamente está a una distancia muy corta de lo que significa la comuna de Quilicura, que está a metros. Mucha gente se preguntaba precisamente. Esa es la razón, simplemente porque estaba muy cerca de hasta donde el recorrido sí existía. Nosotros tenemos hoy día la capacidad, por ejemplo, en el sector de las canteras acá en Colina, porque está a 800 metros, ¿cierto?, de hasta donde sí llega el Transantiago en la comuna de Quilicura por el lado de Colina. Pero efectivamente con la intención de que el día de mañana pueda llegar, no sé, soñando desde el Metro Los Libertadores hacia la Plaza de Colina, eso significa una cantidad de recursos importante y por lo tanto creemos que es fundamental hacer el llamado a que nuestras vecinas y vecinos y nuestros parlamentarios y parlamentarias puedan tener la voluntad también de poder conseguir y aprobar esos recursos que van a solucionar el tema del transporte acá en la provincia. Y por eso también involucrarse mucho con el Seremi de Transporte, el Ministerio, y con todas las autoridades, que finalmente rememos todos para el mismo lado para poder conseguir esta situación. Hoy día en comunas, provincias como Melipilla y Talagante han logrado encontrar en el perímetro de exclusión alguna alternativa y de solución para el tema del transporte público. Yo creo que la siguiente provincia de la región metropolitana que tiene que ir en esa búsqueda es la provincia de Chacabuco. Nosotros hemos levantado el tema, nuestro Ministerio de Transporte también está en conocimiento, hemos puesto también las querellas y las denuncias correspondientes cuando ocurren estos hechos de violencia, porque si todos y todas remamos para el mismo lado, efectivamente vamos a encontrar una pronta solución. Sabemos que es una gran demanda, sabemos lo importante que es para que las personas puedan trasladarse, por ejemplo, cuestiones como la tarifa unificada, es decir, que no tengamos que pagar doble pasaje, las distancias, muchas veces la congestión que tenemos también en el territorio. Todas esas cosas yo creo que son algo común que tiene la provincia de Chacabuco y que por supuesto que hay que trabajar para cumplir con la expectativa de la ciudadanía en ese ámbito. Eso como cuestión común. Bueno, delegado Giordano del PIM, muchísimas gracias por la entrevista de hoy. Esperamos que lo haya pasado bien y obviamente que haya podido reencantar ahí a los ciudadanos en el ámbito electoral. Eso, que lo reencantemos en todo ámbito. Ha sido un honor para mí, por supuesto, estar el día de hoy acá con ustedes. Tenía esta invitación muy pendiente y muy comprometida también para poder participar. Creemos también lo importante que es que las comunidades sepan cuáles son las labores que tiene una autoridad, cuáles son las facultades que tiene y cuál es el campo de acción donde pueden trabajar para poder generar este tipo de acciones y este tipo de soluciones que muchas veces
son tan importantes para la ciudadanía. Así que muy contento y agradecido de la invitación y cuenten con este servidor para lo que necesiten. Ahí está, bueno, muchísimas gracias, delegado, y también muchísimas gracias a los auditores de Radio Cumbre y a los televidentes de Colina Televisión por acompañarnos en este nuevo capítulo de Reencantando al Ciudadano Disidente. Reencantando al Ciudadano Disidente. Un programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social 2024, perteneciente al Consejo Regional y al Ministerio de la Secretaría General de Gobierno.